¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Primero una fe de ratas. Ayer antes de empezar a grabar, estuve hablando un rato largo con un dirigente de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, que me contó una serie de cosas respecto a la señora Píparo. Y yo tomaba nota para chequear. A mí me cuentan muchas cosas, pero yo por lo general chequeo lo que me cuentan. Y me quedó Píparo, Píparo en la cabeza. Y yo ayer hablé y la mencioné cuando en realidad tenía que mencionar a la señora Victoria Villarroel. Hice la aclaración después, cuando me escuché dije, pero la señora Carolina Píparo no es diputada nacional, lo es la señora Victoria Villarroel, que ayer tuvo un cruce, por lo que vi, yo el debate lo vi después. Y lo bueno de usar YouTube, que vos ves lo que tenés ganas de ver, no ves lo que te imponen que veas. Entonces, ves segmentos. El segmento donde Luis Petri le recuerda la nula participación de Victoria Villarroel en la vida legislativa. Y ella lo negó con ese cinismo que caracteriza al mentiroso, como decía un viejo profesor de filosofía, que decía no hay mentiroso sino antes de ser mentiroso sos un cínico. Eh, pero los registros de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación son indiscutibles. Cuando vos ingresás un proyecto a trámite parlamentario se le da un número. Este proyecto puede no tener ningún destino al día siguiente, es decir, ser rechazado en comisión, no ser tratado en comisión pero no entrar en labor parlamentaria, es decir, pero hay un número de expediente que es el proyecto que el legislador presentó. En este sentido, la burocracia administrativa en los poderes del Estado es idéntica porque todas dependen de un principio básico. No quiero aburrirlos, pero es para que entiendan en el futuro cuando ocurran estas cosas. El principio básico es la petición ante las autoridades, que es una manda constitucional. Y una manera de peticionar no es solamente cortar el puente Pueyrredón, sino iniciar un expediente, que es más pacífico. El inicio de un expediente en sede administrativa, en sede judicial o en sede legislativa es una manera de aplicar este principio constitucional que es peticionar ante las autoridades. El diputado ante quien peticiona, ante las autoridades del cuerpo que él mismo integra. El ciudadano cuando inicia un expediente ante una oficina pública, peticiona ante esta oficina pública. No hay mucha confusión, es fácil de descubrir si vos tenés vida parlamentaria o no la tenés. Y Victoria no tiene vida parlamentaria. Javier Milei tampoco. Porque ellos han decidido, sobre todo Javier, que su vida política discurra en los canales de televisión. Entonces estamos frente a un fenómeno, por eso digo que los medios no nos engañen, estamos frente a un fenómeno que ya se ha discutido en muchos lugares del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que tiene que ver con la manera en que se accede al conocimiento general, al conocimiento público. ¿Cómo logro yo convencer a la sociedad que me acompañe con su voto? De la manera tradicional, las caminatas, el timbreo, de puerta a puerta, ir a los pueblos con los dirigentes locales y reunirme en las plazas, en las casas de familia.
hacer un mix entre esto y los medios de comunicación o directamente inclinarme ante los medios de comunicación. Ahora, si yo me tengo que inclinar ante los medios de comunicación, tengo gastos. Como tengo gastos cuando voy de recorrida y me siento a desayunar con 50 personas. Mientras yo estoy charlando con 50 personas, alguien de mi equipo está pagando el desayuno. Va a la barra y dice cuánto se debe por el desayuno de toda esta gente y se paga. Normalmente el dueño del negocio te dice, mira, enfocame el nombre del negocio y no te cobro nada. Pero esto pasa en los pueblos. Si no es así, la gente que acompaña al candidato paga el desayuno. Cuando vos decidís que la campaña se hace en los medios son organizaciones empresariales profesionales que cobran por su trabajo. Tampoco nos tiene que llamar la atención. A veces, y yo incurro en ese error, porque vengo de una familia de periodistas, incurro en el error de casi santificar a la profesión en el sentido que el periodista, en la batalla del periodista con el publicista, hasta ahora ha ganado el publicista. A poco que veamos Infobae, La Nación Más, TN y otros más sutiles que los vemos en las redes sociales, Agarrar la Pala, en Twitter y tantos otros. Son medios profesionales. Lo feo es que no lo dicen. Entonces ellos hacen publicidad cuando deberían dar un poco de información. No mucho, un poco. Hoy hay un largo artículo de Infobae sosteniendo que hay alegría en el campamento de Massa porque Milei se estancó. Coincido con el campamento de Massa, diciendo en el número en que se estancó Milei y empezó su caída, porque para el peronismo, para Massa, a Massa le conviene mantener la fantasía de que entre él y Milei está el futuro presidente. Porque ellos han armado una campaña dentro de la campaña, es un leitmotiv, una lógica que tiene que ver con una lógica vieja, antigua, que tiene más que ver con mi juventud que con mi presente, es decir, aquella lógica de que Massa viene a salvarnos de la derecha de Milei o de la derecha de Patricia. Yo nunca me considero un tipo de derecha, más bien me consideré un tipo de centro izquierda para algunos. De esto lo hemos hablado muchas veces. Sin embargo, yo milito por Patricia, no por la ideología de Patricia, sino porque Patricia es la candidata de un grupo superior que se llama Juntos por el Cambio, donde pertenece el partido donde yo estuve afiliado, y somos un grupo con distintas historias políticas Juntos por el Cambio. Pero en este comentario que hace Infobae respecto a las alegrías de Sergio Tomás, respecto a que Milei se estancó hacia abajo, cosa que es cierto, pero hay 10 puntos de diferencia entre los datos que yo tengo y los datos que él expone o el medio expone. Y que nos quiere meter el miedo kirchnerista de que ellos son el progresismo y la izquierda y el resto es la derecha fascista, negacionista. Discurso que muere con tipos como, bueno, se enfrentan con tipos como yo.
para ser sinceros, discursos que desaparecen cuando se enfrentan con el radicalismo, por eso pierden en el interior. Porque este discurso en el interior no funciona, porque en las provincias el discurso que funciona es el discurso de el tipo que yo conozco, la gente que yo conozco, el tipo que me lo cruzo en la plaza Belgrano, me tomo un café en la calle Belgrano, eh, o me lo cruzo en el supermercado, vamos a comprar las plantas a la Feria de las Plantas en la 19 de abril, los sábados a la mañana, para hablar de Jujuy, ¿verdad? Es decir, acá se conocen todos y yo estoy empezando a conocerlos a todos. Entonces, tengo un vecino, dos vecinos, que son dirigentes peronistas. Con uno tenemos una relación de tal confianza que cuando no estamos en Jujuy, las llaves de esta casa las tiene él. Y conversamos mucho con él. Y él me pone en el mapa de la realidad política local. Me dice, no, ahora en octubre vamos a salir a pelear, dientes apretados, dos líneas, dos grupos, porque queremos meter un diputado nacional, queremos ver si podemos manotear al senador por la minoría, en fin, el peronismo está en eso. Y Milei no, Milei fue un entretenimiento que le permitió a los compañeros hacerse de una moneda. Este es textual. Pero el kirchnerismo se sigue autopercibiendo como un modelo de centro-izquierda y trata de explicarle a su electorado que el resto es un modelo de centro-derecha y la realidad confunde. En la capital federal, a Lustó y a alguna gente que acompaña a Lustó desde el comité de la calle Tucumán, le pasa lo mismo. Ellos se autoperciben de izquierda, aunque vivan en el barrio norte, viniendo de Caballito, a mudarse al barrio norte. Y no tengo nada contra Caballito, estoy haciendo una descripción de uno de los personajes. Y porque siempre consideraron al radicalismo de la capital federal conservador, cuando nunca fue así. Esto fue una época en la que la mayoría del radicalismo de la capital respondía a Fernando de Arrúa, pero eso fue hace 40 años, 50, sí, 40 años. Entonces, como ellos se perciben progresistas, perciben al resto del partido como un partido que se fue hacia la derecha. Discurso que se muere con el triunfo radical en el Chaco. El triunfo de Juntos por el Cambio en el Chaco, pero básicamente porque fue un candidato radical. Y con la posibilidad de que Gustavo Valdés sea el presidente del partido. Es decir, los discursos tontos duran poco, pero hacen daño. Hacen daño cuando los multiplican los medios. Ahora, los chicos del pañuelito verde de la calle Tucumán, como lo llamo yo, se la agarraron con Rinaldi, que en un día, haciendo stand-up, hizo algunos comentarios que a mí me resultaron graciosos, no me resultaron ofensivos hacia nadie. Si alguien se sintió ofendido, bueno, no vayan a ver stand-up. Es un género artístico que yo lo conocí para que vean desde cuándo, con Ángel Echecopar en el teatro de San Isidro frente a la catedral. Babi hacía stand-up, aparte de radio de la noche, en una FM local.
se sentaba a decir sus cosas en un banquito y tenía a su público. Rinaldi tenía su público, o tiene su público, pero aparte es un político respetable, un intelectual muy respetable, que encabeza la lista de Jorge Macri. No salió la presidenta del radicalismo de Capital, alguien de Lustó, que yo no conozco. Para que yo no conozca a alguien, tiene que ser muy, muy nuevita o vino en el paquete kirchnerista de Lustó. A decir que Rinaldi no representa los valores del radicalismo en Juntos por el Cambio. Yo tuve que contestarle con todo respeto, si quiere un día debatimos los valores del radicalismo que ellos representan en la capital federal. Nosotros, los radicales, digo, y con esto termino, el tema radical y paso al programa, pero esto es parte de la política. El radicalismo es antropocéntrico. Es decir, para el radicalismo lo más importante es el hombre en su integridad, el hombre desde la concepción. Esto lo tuvo que aclarar una vez Levenson. Esto se aclaró en la Convención del 48. Esto se aclaró siempre. El radicalismo es antropocéntrico. Sin embargo, el radicalismo de la capital federal es pro aborto. Cosa que me sorprendió muchísimo, porque el radicalismo siempre fue muy respetuoso de la vida humana. Somos la vida, somos la paz. Y que siempre debatimos el tema del aborto. Lo hicimos en el cenáculo universitario, lo hicimos en donde había que hacerlo. Entonces, había una frase que alguna vez alguien dijo, esta es una frase de Gallego Banzas, y sí. Si no querés tener disgusto, protegete y exigir a tu pareja que se proteja. Eso yo se lo dije a un montón de alumnas en la facultad, hablando de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la interrupción del embarazo. Y mire, chicas, ustedes tienen que exigirle a su pareja que se proteja, porque es posible que las pastillas le hagan daño o le jorobe hormonalmente, porque tienen que ponerse IU y artilugios, que el que se proteja sea el varón. Para el varón es más sencillo. Pero bueno, estamos colonizados por un sector de los medios, a través de la señora de Hugo Lustó, que marcha junto a las actrices kirchneristas, apoyando la privación de una vida. Y si lo hablamos desde el punto de vista del derecho constitucional, simple, se ejecuta a alguien sin derecho a defensa. Y la ciencia ha sido muy clara, es decir, todos los días hay un avance nuevo, hay desarrollo nervioso en la célula formativa desde mucho antes de lo que la ciencia decía hace 2 años. Todos los años hay un avance al respecto. Massa se está refugiando en los medios para convencer a su público que hay que salvarlos de Patricia Bullrich y de Milei como si fuéramos lo mismo. Y no somos lo mismo. Voy a hablar unos minutos de lo que yo vi del debate, los pedazos del debate que vi, y obviamente de las repercusiones, y los dejo tranquilos. El debate es una típica producción de a dos voces.
A Del Caño lo conocemos de memoria, sabemos quién es Del Caño. Del Caño es candidato a diputado, candidato a senador, candidato a presidente, es el candidato Del Caño. En el debate de Del Caño preocupado por el medio ambiente, con De Petri le contestó hablando del litio de Jujuy con una exactitud meridiana. Pues aparte Luis es mendocino, es de una zona minera. La minería que protege el medio ambiente, aunque a ustedes les parezca mentira, es mucho más barata que aquella que no lo hace. Acá tenemos un problema que está en tribunales, en los tribunales locales, es que el candidato de Milei trata de explotar una veta de uranio que requiere autorizaciones que él no tiene, de autorizaciones federales y provinciales que no tiene. El uranio es un material peligroso por sí. Es como la explotación del mercurio. Ahora, me llamó poderosamente la atención porque Del Caño, siendo vecino, Del Caño discurre por Salta, no supiera que el candidato de Milei en Jujuy mantiene una litis con el gobierno jujeño que no le permite la explotación del uranio. Porque lo prohíbe la Constitución local, porque lo prohíbe la Constitución nacional que habla de cuidados y porque lo prohíbe la ley de minería. Al uranio vos lo sacás de su situación natural y ya lo convertís en peligroso. Lo es en la piedra, pero imagínate cuando lo triturás. El candidato de Milei acá en Jujuy, de eso en Capital no hablan, ¿no? La Nación Más no habla. Yo le he mandado los informes a mi colega Feynman, a Rossi, al medio, a Esmeralda. Me han mandado los informes de acá, de qué hacen los muchachos de Milei acá, o el tipo que le presta el nombre a Milei para tener una boleta en Jujuy. Pero volvamos al debate. Al Chivo Rossi lo conocemos de memoria. Es una máquina de responder el resumen Lerú del kirchnerismo. Eslogan tras eslogan, eslogan tras eslogan. ¿Qué había de nuevo? Randazzo. Randazzo ya lo vimos en varios debates. Randazzo es un muchacho de la provincia de Buenos Aires que la verdad no sabe dónde está parado. Él, como peronista, se siente descolocado, porque él en el fondo se sentiría mucho más cómodo con el peronismo que se fue a Juntos por el Cambio hace ya casi 20 años. Pero no, en su momento no se animó. Y es como es la canción de Serrat, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pero a Florencio lo conocemos, no había nada nuevo. Hay los dos personajes que podían aportar algo que uno no conocía, o la mayoría de ustedes no conocían, uno por militancia sabe quién es Luis Petri. Era precisamente Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia, y Victoria Villarroel, candidata a vicepresidente del señor Milei, o de licenciado. Licenciados son 4 años y una tesina. A mí me dio tristeza, la verdad, primero, que alguien se presente leyendo. Es como que yo tuviera que explicarles a ustedes quién soy
y tuviera que ponerme a leerlo. Está bien, la mujer no tiene experiencia política, pero es abogada. A nosotros nos forman para hablar. Por eso hay una materia, no sé si ella en la facultad donde la hizo, porque no la hizo en la Universidad de Buenos Aires, hizo práctica forense. La práctica forense es, el último año de la carrera, vos atendés casos. En el caso de la UBA, no sé si lo siguen haciendo, pero nosotros hacíamos práctica forense en tribunales. En el último piso, en la terraza, había un aula, y ahí atendíamos a la gente que iba a pedir ayuda profesional porque no podía pagarla. Y con dos profesores de procesal, nosotros interactuábamos, aconsejábamos, orientábamos. Eso nos permitía tener una capacidad para el discurso, porque si vos tenés que hacer un informe in voce en derecho electoral, para dar un caso, que es un derecho que se resuelve a veces en minutos, y la Cámara Nacional Electoral te convoca y te dice, bueno, explique su posición in voce, que vas a ir con un papelito. A mí me tocó hacer informes in voce 150 veces. Yo hice el siguiente análisis. Yo no vi debates de vicepresidente, porque eso es una cosa muy general. Yo me puse en que quería ver quién se proponía para presidir el Senado, para votar en caso de empate, y quién estaba en condiciones de reemplazar al presidente o a la presidenta en caso de ausencia o de declaración de incompetencia. Yo quería ver esa personalidad, que es lo que tiene que hacer un vicepresidente, sino qué es un vicepresidente. Entonces yo le presté atención a eso, mucha atención. Y la verdad, mi colega Victoria Villarroel no está a la altura de presidir el Senado. Digo con todo respeto, Cristina Kirchner tampoco. Pero yo trato de igualar para arriba, no para abajo. Sin embargo, a mí me dio la sensación que Luis Petri sí. Y yo hago este análisis desde la condición de que yo soy radical y Luis también. Entonces, me caben las generales de la ley. Por eso hoy llamé a un amigo mío muy peronista, compañero de los años de resistencia. Le dije, ¿viste el debate? Me dice, sí, porque mi mujer es una rompecoquitas, porque la mujer es periodista. Y lo quería ver, qué sé yo. Digo, ¿qué te pareció? Me dice, el chivo hizo agua por todos lados, pero todo el mundo conoce al chivo. El chivo hace agua. Bien. Los demás, y los demás son un espanto, me dice. Y Victoria Villarroel, y salió el papá. Cosa que me pareció muy duro. Dije, te estoy haciendo una pregunta directa, contestame de manera directa. Y se parece al papá, es una persona muy agresiva, muy violenta. ¿Qué te pareció Petri? Me dice, yo no lo conocía. Bien, ¿qué te pareció?
Y es un ganso de Mendoza, ¿eh? Sí, sí, es un radical de Mendoza. Es el más enterito de todos, me dice. Entonces le hice una pregunta que nos venimos haciendo hace 40 años el uno al otro. No solo hablando del vicepresidente, hablando de la fórmula. Yo me acuerdo cuando me pregunté, ¿vos dormís tranquilo con Macri de presidente? Me dice, sí, duermo 8 horas. ¿Vos vas a dormir tranquilo con el veto de presidente? No, no voy a dormir en toda la noche igual que él tampoco va a dormir. Y ayer le pregunté, hoy le pregunté por lo de ayer, era muy tarde a la madrugada. ¿Vos dormirías con Patricia y con Luis Petri? Me dice, ustedes han logrado un milagro. Digo, ¿cuál? Que la natural buena relación que puede haber entre radicales y peronistas se consagre en una fórmula. En el cielo el gallego debe estar muy contento. Y para terminar yo les diría esto. No podemos seguir formando opinión a través de los medios. No hay manera, no hay forma. Los medios se han convertido en publicistas porque, como dije al principio, alguien tiene que pagar las facturas del desayuno del candidato. No le vas a hacer pagar a los que ven, a los que se sientan a escuchar al candidato. En este caso es al revés, los candidatos no pagan el desayuno. Seguramente arriman publicidad, arriman algún favor, algo arriman. Porque yo he visto a los muchachos de Juan Cruz Ávila llamarlo señor presidente a Alberto Fernández, no bien terminadas las PASO, y pasarse 4 años insultándolo o despreciándolo. Y ahora el muchacho es el del sexo tántrico. El tipo que llama ñoquis a los demás pero no te tira un proyecto de ley. En el legislativo vos como diputado haces dos cosas. O haces leyes, o revisás leyes, o controlás al Ejecutivo, o parlamentás en el Parlamento, es decir, el hablar en el recinto, responde a estas tres cosas. A la ley que estás impulsando, a la ley que querés modificar, o a la opinión que tenés respecto a alguna actitud del Ejecutivo. Si no, estás robando el sueldo. Y como dice Canosa, mi ley, esto me lo dijeron en el Congreso y no lo creía, lo tuvo que confirmar Viviana. Este famoso regalar el salario, la dieta, le posibilitó crear una base de datos fenomenal, con nombre, apellido, dirección, barrio, correo electrónico, celular, mapa. Y hoy nos dice que va a preparar la fiscalización, los 40.000 fiscales que necesita para la provincia de Buenos Aires con una aplicación. Me imagino la aplicación en el barrio La Tortuga de José León Suárez. Reflexionemos, hoy Loico lo entrevista a Macri, pero ya adelanta la invitación que nos hace a través de Twitter, de qué le voy a preguntar si el radicalismo es populista. No, el radicalismo es popular. Nos estamos volviendo populares. Y los que me siguen hace mucho tiempo por este canal van a reconocer que yo les dije hace ya mucho tiempo que el radicalismo había tomado la decisión de no competir por la presidencia y que había tomado la decisión
de colaborar en Juntos por el Cambio ganando provincias. Estamos cumpliendo. Estamos ganando provincias dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Y como mensaje a los radicales de Capital, que sé que hay muchos y me escuchan, nosotros no podemos votar a un correligionario que viene del caquismo. Fíjense qué irónico, como me decía acá un diputado provincial, qué irónico, Guillermo. Vos no estás afiliado, sin embargo corrieron a afiliarlo a Martín Lustó. Y el error es de ustedes. Estamos buscando tu ficha, me dice. No la van a encontrar. No le demos más bola a los medios. Porque tampoco a las redes, porque las redes están definidas. Javier tiene una red de trolls que están trabajando constantemente, Boyano y otros. Pero préstenle mucha atención a Euneikian. Euneikian se asustó. Y según lo que dice una persona muy conocida mía, ya me lo dijo hace algunos días, yo hice un comentario acá que pasó desapercibido. El pibe se la creyó. Y lo que era un efector de un grupo económico para presionar, se convirtió en un dolor de cabeza. Y Euneikian viene a decirnos que le retiraron el apoyo. Y que en esa charla que tuvo un grupo importante no del Círculo Rojo, sino de gente de mucho dinero, empresas de mucho dinero, inclusive algunas empresas de comunicación, o accionistas importantes de empresas de comunicación, tuvieron una larga charla con Patricia, con Luis Petri, y quedaron encantadísimos, inclusive con Melconian, quedaron encantadísimos con la mirada que tienen del presente y del futuro argentino. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien, nos veremos, hoy es viernes, ¿no? Si mal no recuerdo, porque esto de vivir de estar retirado, no, hoy es jueves, nos vemos mañana. Sean buenos, pórtense bien, no hagan tonterías. Gracias.